Hola, qué gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias por atender a una cápsula más en Ayuda y Optimismo que con mucho gusto preparamos para ti. Te pregunto si sabes la diferencia entre ira, agresión y violencia. Estos tres términos se usan a veces de manera indistinta y los podemos escuchar en las pláticas familiares, en las noticias, y podríamos pensar que son como un poquito lo mismo, pero no. Tienen sus diferencias significativas y es importante entenderlas para poder comprender la conducta de otros y la nuestra también, por supuesto. Ira es una emoción natural que todos sentimos en algún momento cuando sentimos que somos amenazados de alguna manera por una situación real o imaginaria. Te pongo como en el caso de que tú sientas que alguien quiere entrar a tu domicilio forzadamente, o te sientes a lo mejor amenazado en la calle, en el transporte público. E imaginaria es cuando nosotros creemos que alguien nos quiere hacer daño y no lo comprobamos propiamente, pero tenemos la sensación de que a lo mejor alguien no está siendo del todo leal a nosotros, y entonces imaginamos que esta persona es una amenaza para nuestra integridad física, mental o emocional. Cuando la ira aumenta, nosotros tenemos que meter un mecanismo de defensa o meter la inteligencia para controlar la ira, pues esta impulsividad o esta ira desbordada puede llegar a ser destructiva. A veces solo de palabra, a veces cuando ejecutamos algún ademán que puede lastimar al otro, un golpe, un empujón, o puede llegar en algunos casos a situaciones extremas, cuando alguien no controla su ira. Aunque después de esta obnubilación o de este trastorno puede llegar una fase de arrepentimiento, a veces es un poco tarde, cuando no se controló la ira, poder tener control de daños en forma posterior. La ira es entonces un sentimiento natural y que queda de manifiesto cuando nosotros sentimos que hay alguna amenaza. La agresión surge cuando nosotros tratamos de marcar un límite a otros y estos otros no nos lo entienden o no se ve como que fluyan con nuestra petición, y entonces nos mostramos agresivos. Cuando hay algún tipo de agresión, que puede ser verbal, a veces no es tan negativo como se puede pensar, porque la agresión surge cuando hablamos firme, cuando exigimos un derecho o cuando marcamos un límite. Por ejemplo, si yo quiero ingresar a un familiar mío al hospital por el área de urgencias, esta persona lo requiere, es algo urgente, a lo mejor hasta de vida o muerte, y en esa área de urgencias me ponen trabas, trámites, y yo tengo que exigir lo que considero es un derecho, o al menos en cuestión humana, una necesidad y requerimiento del momento, yo voy a actuar con mucha más firmeza, me voy a mostrar más agresiva, voy a exigir el derecho, voy a pedir que se haga caso de la salud de este familiar o de esta persona y que se le dé una atención médica. Entonces puede aumentar el tono de mi voz, la exigencia, puede ser que mi rostro cambie, que mi postura corporal incluso se vuelva más exigente, dominante, para alcanzar eso que necesito o requiero de momento. Cuando se habla de este tipo de agresión, a veces hablamos de personas que tienen asertividad o firmeza, que saben lo que quieren, pero también es importante la forma en que lo comunicas. Se puede considerar que alguien es muy agresivo si de manera constante o continua sus peticiones son de una manera poco empática, con un tono de voz exigente, dominante y que puede lastimar al otro. Aunque en algunos casos sea necesario, el nivel de agresión se debe modular de acuerdo con las circunstancias y solo se debe, y es lo preferible, mostrar agresión cuando tú requieres hacer alguna petición, marcar un límite muy claro o hacerle saber al otro hasta dónde cuenta contigo. Y después viene lo que se llama violencia.
Ejercer violencia es actuar con un dolo hacia los demás. La violencia como tal, o el término violencia, se acuña cuando alguien ejerce la agresión junto con la ira para dañar a alguien más, para atentar contra su integridad, sus derechos, para que sienta que la persona que ejerce la violencia lo quiere lastimar. Y ahí hay muchas categorías de violencia. Hay violencia psicológica, hay violencia física, y hay violencia que puede parecer agresivo-pasiva, donde no te queda claro que el agresor te esté violentando porque combina acciones, a lo mejor amorosas, o a lo mejor cálidas o suaves, junto con acciones que van a lastimarte. Cuando nosotros logramos diferenciar estos términos, podemos entonces tanto trabajar en nosotros si es que reconocemos algunos visos de ira excesivo, de agresión que no está justificada alguna vez y cuantipeor de violencia. Cuando en algún caso hay un propósito nuestro de lastimar a otro. Al momento en que podemos discriminar en qué nivel nos estamos manejando, debemos de actuar con responsabilidad para no meternos en líos o para no, por supuesto, lastimar a los demás. Hay mucho que trabajar como inteligencia emocional. Cuando sentimos ira o enojo, ver y entender si esto es frecuente ante cualquier estimulación o bajo un criterio muy específico de estímulos que nos reactivan la ira. Por ejemplo, si somos sensibles a la crítica personal o si creemos que las personas no son leales a nosotros y sospechamos que en algún momento las amistades no son sinceras y entonces nos mostramos pues como con esta ira, enojo, cuando no creemos que podemos realmente comunicarnos a niveles de amor, de confianza. Y entonces tenemos que identificar qué nos genera ira para trabajar la paciencia, el control y podernos desenvolver desde un lugar más amoroso, de escucha activa y discriminar cuando sí nos debemos enojar como una protección a nosotros mismos y cuando esto es excesivo. La agresión, cuando tenemos que marcar límites, defendernos o defender a alguien que queremos o nuestras posesiones, incluso defender nuestro lugar de trabajo, si sentimos que somos objeto de algún abuso de un compañero, de un superior, y entonces aumenta la agresión, pero hay que saberla administrar para que te resulte a favor y a favor de la empresa y del ambiente. Y por último, ejercer violencia jamás estará justificado en ningún caso. Pensar en lastimar a otros desde un lugar psicológico, de agresión física, o bajo este criterio agresivo-pasivo, donde te digo algo bonito y después te digo algo que te va a lastimar, como a lo mejor te digo, qué bonito tu vestido, aunque igual te sigue haciendo ver gorda o desgarbada. Y entonces la mente no entiende el doble mensaje y eso lastima profundamente. Yo te invito a que reflexiones en estos términos para que tú puedas comprender lo que otros hacen a tu alrededor y te comprendas a ti mismo, a ti misma, y puedas realmente trabajar con inteligencia emocional, con paciencia, con profundo amor a ti y hacia los demás. Te agradezco mucho que hayas escuchado esta cápsula y recuerda, mi nombre es Gina Savitsky y los optimistas pensamos, vivimos y actuamos con optimismo. Muchas gracias.